Bueno, buenas tardes. Nosotros somos la Caja de Educación Alternativa, una organización que trabaja en iniciativas educativas para niños, jóvenes, padres y educadores como una alternativa a la escuela tradicional. Quien les habla, Lina Gil, y les doy la bienvenida a esta sesión de Facebook Live donde hablaremos sobre diversidad. Nuestro invitado de hoy es Anderson Henao. Él es activista independiente por los derechos de las personas con discapacidad, trabajador social de la Universidad Nacional, magíster en estudios sociales contemporáneos y candidato a magíster en filosofía de la Universidad del Rosario. Anderson, bienvenido. Qué rico tenerte con nosotros. Hola Lina, a todos y a todas, muy buenas tardes. A ti muchas gracias por la invitación y pues un gusto conversar hoy sobre este tema pues que es tan interesante, el tema de la diversidad. Entonces aquí estoy muy atento, Lina. Muchas gracias por la invitación. No, Anderson, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación del día de hoy. Y bueno, quisiera comenzar esta conversación que sé que va a ser muy enriquecedora, preguntándote a ti desde tu perspectiva, ¿qué es para ti equidad? Vamos a empezar tal vez como ajustando algunos términos para que siempre hablemos los mismos lenguajes. ¿Qué es para ti equidad? Bueno, el concepto de equidad es un concepto pues hemos venido trabajando justamente las y los activistas, digamos, de los movimientos sociales, en donde reconocemos un trato desigual. Y en ese sentido, el concepto de equidad se ha vuelto un concepto de lucha política justamente de estas poblaciones que históricamente han estado excluidas, incluso en relaciones de desigualdad. Y ese concepto de equidad que no es igual o que no es equivalente al de igualdad, tiene, digamos, unas implicaciones muy interesantes porque significa equiparar, o sea, casi que plantear unas medidas que algunos lo llaman de discriminación positiva o de acciones afirmativas en donde las personas tengan las mismas oportunidades para acceder, digamos, al capital social y cultural. Solo por poner un ejemplo, digamos, medidas como las de el Transmilenio en Bogotá. El Transmilenio en Bogotá y sus sillas azules, que resulta bien polémico y que uno podría abrir todo un debate al respecto. Pero esto implica que pues hay que adoptar algunas medidas afirmativas cuando la sociedad por sí misma no responde para ofrecer las mismas posibilidades a las personas de acceder a un servicio público o de tener, digamos, unas medidas que respondan a esas necesidades propias de las personas. Entonces, claro, se toman unas medidas para para igualar, por decirlo de alguna manera, los medios para alcanzar ciertos fines. Entonces, en principio pondría ese concepto aquí sobre la mesa, seguramente lo vamos a ir desarrollando con otros conceptos subsidiarios al de equidad. Me parece súper interesante esta descripción, esta, digamos, definición que tú realizas frente a este concepto. Y en esta misma medida quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es inclusión? ¿Estás de acuerdo con este término? ¿No estás de acuerdo con el término inclusión? ¿Qué implicaciones puede tener? Mira, el concepto de inclusión es un concepto al cual le debemos mucho. Pero eso no significa que sea un concepto estático, o sea, probablemente en este momento, con el pasar del tiempo, es un concepto que se ha venido trabajando, digamos, tal vez unas 3 décadas hacia atrás, ese concepto de inclusión, que precisamente lo trabajaron principalmente o inicialmente los franceses, por allá en la década de los 50 más o menos, uno de los políticos del gobierno francés crea un libro que se llamaba Los Excluidos. Ese fue, digamos que, uno de los orígenes políticos del concepto. Les Exclus se llamaba el libro que tal vez década de los 50, y el libro hablaba fundamentalmente de las personas en situación de pobreza económica. Ahí la respuesta frente a la exclusión económica, en Francia estoy hablando, la respuesta frente a la exclusión pues fue la inclusión.
Entonces, ese concepto de inclusión tiene una raíz, digamos, propia de las políticas del Estado de Bienestar europeo y que adoptamos en Latinoamérica cuando hablamos de poblaciones que están al margen, que están excluidas. Entonces, uno podría decir en principio, Lina, que el concepto de inclusión se construye en contraposición al concepto de exclusión. ¿Inclusión y exclusión de qué? Pues de los, insisto, del capital sociocultural que tenemos dispuestos los seres humanos. Entonces, cuando se identifica que hay grupos poblacionales que no acceden a ese capital sociocultural, las medidas son de inclusión. Entonces, aquí una primera interpretación. El concepto de inclusión responde a medidas de protección de derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, ese concepto pues se ha venido desarrollando, se ha venido expandiendo, por decirlo de alguna manera, y se ha venido discutiendo y ha adoptado, digamos, diferentes interpretaciones. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de la educación inclusiva, de la inclusión educativa, de la inclusión laboral, de cine inclusivo, de ciudades inclusivas. ¿Ves? Ha habido una ampliación del concepto. No obstante, Lina, desde el punto de vista de la teoría crítica, por ejemplo, de las perspectivas críticas, el concepto de inclusión o las prácticas de inclusión son susceptibles de someter a revisión. Entonces, lo que uno diría en principio es, después de una mirada crítica del concepto de inclusión, uno identifica o se identifican por lo menos dos actores: los que incluyen y los que están incluidos, o los que están excluidos, si se quiere. En esa relación entre el inclusor, por poner ese término sobre la mesa, y el excluido o el incluido, en esa relación de estos dos sujetos, pues se constituye una relación asimétrica. Y he aquí una de las críticas que se le ha hecho al concepto o a las prácticas de inclusión, que es asimétrica. Es decir, que unos son los que incluyen y otros ocupan ese lugar de incluidos. En esa medida, ese concepto de inclusión pues se ha venido discutiendo, se ha venido repensando, y aparecen otros conceptos muy interesantes. El concepto de multiplicidad, por ejemplo, que creo que hay que darle vueltas todavía, y otros conceptos subsidiarios como el de diversidad, como el del reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, Lina, es un concepto que es susceptible de discutir. No obstante, a ese concepto le debemos muchos sectores sociales conquistas. La población LGTBI, la población con discapacidad, la población afrodescendiente, la población indígena, todos, bueno, la población indígena, digamos, utiliza un concepto mucho más potente teóricamente, que es el de reconocimiento, pero en últimas lo que estamos exigiendo es participar de la sociedad en la que vivimos, y eso significa inclusión. Me parece súper interesante que plantees este término de multiplicidad, ¿no? Entonces quisiera como que también pensáramos a qué se refiere entonces este concepto, que ya es como otro paso, ¿no? Que le apunta un poco más a la participación. Sí, mira que sí, se van entrelazando los conceptos. Entonces, claro, uno dice, bueno, hay poblaciones que han experimentado desventajas sociales, políticas, económicas, y eso implica que esas desventajas se resuelven con medidas de equiparación de oportunidades, ¿no? Entonces, basta con mirar, por ejemplo, la composición del Congreso, en donde hay unas jurisdicciones especiales para comunidades indígenas, está la ley de cuotas para las mujeres. Hay población con discapacidad que está luchando también, o que está exigiendo un asiento propio allí. Ahí estamos buscando medidas de equiparación, ¿sí? En últimas, estas medidas de equiparación se concretan con prácticas de inclusión. Pero las prácticas de inclusión social, yendo más allá de ese concepto, pues tiene que ver específicamente con el reconocimiento. Y ese concepto de reconocimiento es un concepto que la filosofía en particular ha venido trabajando desde hace más de un siglo.
Pero fundamentalmente lo que significa, digamos, lo que implica el concepto de reconocimiento es que se reconoce en el otro, digamos, su propia existencia, o sea, se les reconoce una identidad, pero además se les reconoce la posibilidad de aportarle a una construcción social, digamos, a un trabajo conjunto, digamos, por construir una sociedad. Entonces, el reconocimiento básicamente es reconocer en el otro, que es un ser humano, que tiene unos derechos, como los seres humanos, como todos los seres humanos, y que tiene la posibilidad y la capacidad de generar unos aportes. O sea, el reconocimiento no es solamente entender al otro como un ser humano, sino como alguien que tiene la capacidad de aportar en la construcción social. Me parece fundamental esto que tú acabas de decir, porque uno escucha o digamos es una pregunta que también yo me he hecho, ¿sí? En esas discusiones, cuando hacemos proyectos o demás, y digamos una de las preguntas que surgen es, bueno, pero ¿cómo garantizamos la participación? ¿No? O sea, Sí, hablamos sobre la participación y hablamos de la importancia de la participación, pero ¿cómo garantizamos que esa participación efectivamente se sí, dé? ¿No? Y creo que cuando tú hablas de ese concepto del reconocimiento, creo que en esa medida en la que yo realmente soy consciente y digo de forma consciente y muy real, es que en el otro encuentro un aporte a la construcción de la sociedad en la que yo vivo. Y creo que allí es donde claro. empezamos a hablar realmente de la participación, ¿no? Mira que es importante, digamos, un reconocimiento de la situación actual, digamos, de las luchas sociales actuales, implica identificar incluso cómo es que se ha abordado al otro. Y en ese sentido, fíjense que, no sé, décadas 50, 60, 70, 80 incluso, las políticas públicas eran políticas, eh, digamos, homogéneas. Entonces, no sé, la lucha contra la pobreza. Entonces había una política grande de lucha contra la pobreza. Pero el concepto de inclusión, el reconocimiento de la identidad del otro, etcétera, etcétera, lo que ha derivado es que esas políticas que antes eran homogéneas, unívocas, lo que ha derivado es en políticas, yo creo que en tres dimensiones: políticas identitarias, políticas públicas de identidad. Entonces, población afro, población indígena, población rom, población LGTBI, población con discapacidad. Fíjate que ahí lo que se está reconociendo es una identidad política, por ejemplo. Políticas de redistribución, todas las luchas, digamos, de las comunidades de la redistribución del capital, ¿sí? Y políticas por el reconocimiento. Entonces, insisto, hay una tríada aquí, o sea, esas políticas que antes eran homogéneas, ahora son políticas públicas, digamos, que involucran la identidad, la redistribución y el reconocimiento. Uno esperaría que una política pública que conjugue estos tres elementos le apunten a garantizar la participación y la inclusión social de las diferentes poblaciones, de los diferentes grupos poblacionales. Ahí hay un trabajo, digamos, del Estado. Fundamentalmente, los derechos humanos se hicieron también para protegernos contra la violencia, digamos, arbitraria del Estado. Y el Estado, pues, ha desconocido. Eso es un recorrido histórico. Si hacemos un recorrido histórico, pues vamos a encontrar cómo las mujeres han conquistado unos derechos, la población afro ha conquistado otros derechos, la población indígena otros, y así con otros grupos poblacionales, y eso implica, insisto, identidad, reconocimiento y redistribución del capital. Súper interesante esta triada que tú nos cuentas, de ese análisis que tú has hecho también. Y aquí hay una pregunta de alguien que nos está viendo en este momento que me parece interesante para complementar esta terminología que estamos abordando en este inicio de la conversación. Nos dice que, ¿cuál sería esa diferencia entre inclusión de género y equidad de género? Y creo que esa pregunta es fundamental, ¿no? Pues es una buena pregunta. El concepto de inclusión lo estamos utilizando, o sea, se volvió un apellido, ¿no? Entonces, insisto, hablamos de ciudades inclusivas, cine inclusivo,
arte inclusivo, educación inclusiva, trabajo inclusivo. Yo no he escuchado esta inclusión de género. Sí he escuchado, por supuesto, la perspectiva de género, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, de programas, de acciones gubernamentales. Entonces yo creo que la inclusión, digamos que puede ser un concepto que engloba, o sea, la inclusión no es un asunto específicamente, por ejemplo, de la población con discapacidad. La inclusión es un concepto que abarcaría, digamos que engloba a poblaciones históricamente excluidas. Yo insisto, o sea, ese concepto de capital sociocultural que lo planteaba por allí Bourdieu, Pierre Bourdieu, pensador francés, dice, pues es que el capital social y cultural no ha estado disponible para todos o todas. Y en ese sentido, pues claro, o sea, cuando aquí hay un ejercicio, digamos, de conciencia política muy interesante, porque cuando las personas dicen, bueno, pero es que yo soy una mujer afro y yo siento que a mí no se me ha reconocido mi identidad como mujer afro, por ejemplo, no solamente como mujer, sino como mujer afro. Allá aparece, ustedes seguramente habrán escuchado ese concepto de interseccionalidad. Entonces, digamos que eh, el concepto de inclusión lo estamos utilizando para mencionar cualquier práctica que involucre a todos y todas. No obstante, Lina, insisto en que hay que ser muy cuidadosos porque de tanto usar el concepto puede perder contenido. O sea, no hay que olvidar, digamos, la propuesta política que subyace a ese concepto de inclusión. No lo podemos naturalizar al punto en que se pierda su contenido político y su apuesta, digamos, en materia de derechos humanos. Me parece importantísimo tener como esa claridad de a qué responde, ¿no? A qué responde y en ese sentido, cuáles son las acciones que realmente nos llevarían a que ese concepto se pueda llevar a cabo como se piensa y qué acciones pues realmente ya pierden como, o como hasta qué punto ese concepto empieza a perder un sentido, ¿no? Aquí Claro. quisiera como en todo este marco que venimos hablando, me parece súper interesante que hayas planteado el término de interseccionalidad, porque creo que es un término supremamente potente y más en la forma en la que están constituidas las políticas públicas. Si bien es cierto, esos enfoques poblacionales, esos enfoques diferenciales ayudan o apoyan a ese reconocimiento, muchas veces también hace que las personas no se comprendan en la complejidad, ¿no? Sí. Porque lo que tú acabas de decir es muy importante. Una mujer que además se reconoce como mujer negra, pero que además se puede reconocer como mujer negra con discapacidad, cuando esto lo enfrentamos a una construcción de políticas públicas poblacionales, pues hace que esa complejidad de ese reconocimiento también empiece a develarse o empiece a simplificarse, ¿no? En este sentido, ¿tú qué opinas o cómo crees tú que podríamos abordar desde los proyectos, programas, desde las acciones, ese enfoque interseccional para realmente responder a ese reconocimiento complejo que tenemos los seres humanos? Sí, pues lo primero que habría que decir es que el concepto de interseccionalidad no es, digamos, no es simplemente la suma de factores de discriminación o de exclusión. O sea, el concepto de interseccionalidad es un concepto muy interesante porque lo primero en donde nos sitúa el concepto es en una experiencia individual. O sea, estamos hablando de una persona que su experiencia está atravesada por diferentes factores identitarios. En una perspectiva radical, uno podría pensar que el sujeto deviene desidentificado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos podrán decir, no me interesa, o sea, me interesa escapar, digamos, del lenguaje incluso, o sea, escapar de el concepto, de la categoría, entonces, de la clasificación, es lo que quiero decir. Fíjate que las políticas públicas tienen una forma muy interesante, digamos, de operar. O sea, las políticas públicas, como tú lo has dicho, que inicialmente han sido poblacionales, por ejemplo,
o bueno, quiero decir, o sea, recientemente la perspectiva ha sido poblacional, entonces hablamos de los enfoques diferenciales y entonces hablamos de políticas públicas, no sé, para 18, 20, 22 tipos de poblaciones, ¿sí? Pero hay personas que dicen, no, o sea, yo no me identifico, no quiero identificarme, no quiero responder a esa lógica de clasificación y ordenación poblacional de las políticas públicas. Eso es una perspectiva radical que, insisto, lo podríamos entender como un sujeto que deviene desidentificado, ¿sí? No obstante, en el ámbito de la lucha de los movimientos sociales o de las luchas políticas o el activismo, necesitamos de una identidad política, ¿sí? Entonces, claro, algunos dirán, bueno, yo me identifico, lo que pasó con la interseccionalidad es muy interesante porque fíjense que en Norteamérica este concepto, digamos, surge, según los teóricos, las teóricas del tema, surge de lo que se conoció como el feminismo negro, ¿sí? Entonces eran las mujeres norteamericanas blancas que exigían sus derechos, no involucraron a las mujeres afrodescendientes en sus luchas. Entonces una mujer afro decía, bueno, o sea, yo no me identifico totalmente con las luchas de las mujeres porque son luchas de mujeres blancas, no luchas de mujeres negras. Entonces, aquí cobra sentido la identidad, pero es una identidad, insisto, atravesada. Aquí hay un concepto que el filósofo, el profesor Jorge La Rosa ha trabajado mucho, es el concepto de experiencia, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad no es solamente la suma de factores de discriminación, no, la interseccionalidad es un concepto que remite a la experiencia particular de identidad. Y yo creo que en eso hay que trabajar muchísimo, porque venimos de un mundo antidiferencialista, o sea, un mundo en donde la diferencia era, lo trabajó, por ejemplo, el profesor argentino Enrique Dussel, él decía, el proyecto de la modernidad encubre la diferencia, la oculta, ¿sí? El profesor Castro Gómez, un filósofo colombiano, dice, no es que ocultemos la diferencia, es que el proyecto de la modernidad la eliminó la diferencia. Cuando el proyecto de la modernidad entra en crisis, a finales de la década de los 80, en donde básicamente hay una ruptura de las dicotomías, hombre-mujer, occidente, o capitalismo, comunismo, occidente-oriente, etc. Hay una ruptura de las dicotomías y dentro de esas rupturas de las dicotomías lo que aparece allí, Lina, es precisamente ese concepto de diversidad, que es por el que tú, el eje central de este espacio. O sea, el concepto de diversidad es un concepto que aparece producto de la ruptura de las dicotomías, de un mundo específicamente visto de manera dicotómica. Entonces, ya estamos frente a un mundo, ¿qué? Un mundo casi que caleidoscópico, o sea, un mundo pluralista, digamos, o diverso, múltiple, y en ese sentido, los movimientos sociales, los grupos poblacionales dicen, pues para hacer una lucha política en el marco de la diversidad o de ese mundo, de esa posmodernidad que reproduce la diferencia, pues necesito adoptar una identidad política. Entonces, aquí la discapacidad se asume, por ejemplo, como una identidad política. El concepto de afrodescendencia, de indigenidad, por ejemplo, el feminismo, son identidades políticas. Son identidades políticas en ese mar de diversidades humanas, y por supuesto, las políticas públicas a veces van más lento, van más lentas que las luchas de los movimientos sociales. Entonces, claro, el profesor Franklin Hill, por ejemplo, ha hecho profesor colombiano de la Universidad Nacional, ha hecho algunos planteamientos para decir, ojo, hay que revisar qué es lo que pasa con las políticas públicas poblacionales y con políticas públicas de carácter interseccional. Ese es un asunto por resolver todavía. Sí, creo que ahí hay un debate bastante grande que más allá de ver un positivo o un negativo en los dos, es ver cómo enriquece esa comprensión de la diversidad, ¿no? Tú aquí te acabas de adelantar una pregunta que te iba a hacer que me parece potente, me parece necesaria hacerla en este punto. Para poder comprender más este concepto y para poder comprender más esto que venimos hablando frente a la equidad, al reconocimiento, ¿no?
por lo que te he escuchado hablar en otros encuentros que hemos tenido, tú me has comentado que me dices, yo me reconozco como un hombre ciego, ¿sí? Sí. Y creo que la pregunta aquí es, ¿por qué para ti es importante reconocerte como un hombre ciego? ¿Sí? Porque tú dices, yo me reconozco como tal y también me reconozco como activista independiente por los derechos de personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué para ti es importante ese reconocimiento? Esa pregunta, mira, esa pregunta tiene, para esa pregunta habría que dedicar otra sesión completa, o sea, explicar un poco esto no es tan fácil, pero voy a intentar hacer algunas aproximaciones. Eh, yo debo decir que he sido, digamos, construido, mi identidad política se ha conformado, la he conformado a partir de algunas reflexiones filosóficas, debo decirlo. O sea, una de mis horizontes filosóficos son las de Friedrich Nietzsche y las de Martin Heidegger. Pero con Heidegger, discúlpenme, Lina, porfa, y apreciados participantes de esta entrevista, pero voy a intentar no ser tan filosófico, pero Martin Heidegger, en un libro que se llama Ser y Tiempo, que es muy bonito, Heidegger plantea un salto hacia atrás para encontrarle sentido, sí, para encontrarle sentido al ser, al ser. Cuando Heidegger plantea el salto hacia atrás, voy a intentar hacerlo, digamos, de manera más sencilla, tiene toda una complejidad, uno de los filósofos más difíciles de leer, pero Heidegger dice, ese salto hacia atrás para encontrarle el sentido al ser, claro, yo digo, bueno, el ciego, el concepto de ciego, es un concepto que lo encontramos en los griegos, tiflos. O sea, el concepto tiflos griego es un concepto que lo hemos traducido al español como ciego. Y lo que mi apuesta es entender al ciego, hombres y mujeres, etcétera, ciegos, como una posibilidad del ser. O sea, como una posibilidad ontológica. Lina, discúlpenme, insisto de nuevo por lo filosófico, pero ser ciego es una posibilidad existencial. Es decir, si nos desmarcamos precisamente del concepto de, de la enfermedad, de estas perspectivas médico-rehabilitadoras de la discapacidad, yo podría decir, mire, el ser ciego es simplemente la posibilidad de existir siendo ciego, o sea, es una posibilidad existencial. ¿Eso qué significa? Que reivindico mi ser ciego como una lucha, como una identidad política, ¿sí? O sea, así como, por ejemplo, las mujeres, los hombres, la población LGTBI plantean su identidad de género, su identidad de género como una identidad propia de un ser humano, del ser, digamos, el ser ciego es lo mismo. O sea, el ser ciego no, yo no lo asumo, digamos, como la discapacidad en sí misma. Ciego no es discapacidad en sí misma. Y esto, el profesor Diane Lerman tiene una apuesta muy interesante que después les habrá que conversarlo, pero desmarca precisamente el ser ciego de la discapacidad. La discapacidad es una situación relacional. Entonces, resumo, pues, si quisiéramos definir el ser ciego en el contexto de la discapacidad, podríamos decir, la discapacidad visual son las barreras que experimentan las personas ciegas en relación con su entorno. Espero no haber sido tan enredado, pero en todo caso me interesa provocar más que ser concluyente con esta entrevista, Lina. No, me encanta porque me encanta eso. Me encanta generar a veces más preguntas, más incógnitas aquí. Aquí hay un comentario que me parece interesante. También, bueno, vamos aquí a pasar a una pregunta que me parece supremamente importante y es, eh, digamos que tú acabas de hablar un poco de la comprensión de ser, de tener una posibilidad existencial, ¿no? De una posibilidad de ser en el mundo. Y aquí quisiera hacer una pregunta que me parece que muchas personas podrían tener en este momento, y es, imaginemos, y alguna vez creo que me contaste alguna anécdota como estas, que alguien creo que te comenta y te dice, oiga, póngase una prótesis, ¿no? Para, Sí,
para que, pues así tal vez no parece ciego, ¿no? Sino Sí. que, y entonces tal vez, no sé, así tal vez no, algo va a mejorar, o entonces las barreras del entorno se van a eliminar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? O sea, como, ¿qué puedes comprender tú sobre este tema? Pues ahí aparece lo que señalaba hace un momento y es esas miradas antidiferencialistas, digamos. O sea, y fíjense que la inclusión puede pensarse de alguna manera por ahí. Es decir, la inclusión puede entenderse como un tipo de homogenización. O sea, incluir es que todos parezcan normales. Michel Foucault, otro pensador, digamos, muy interesante del siglo XX, dice que la inclusión puede entenderse como un proceso de generalización social. ¿Sí? En este caso, si pensamos en perspectivas antidiferencialistas, pues sus ojos no son suficientemente estéticos, o sea, no corresponden a un proceso, no corresponden a la generalidad de la estética de los ojos, luego conviene ocultarlos. Entonces, esa afirmación que tú citas, que evidentemente la ha planteado en varios espacios, es porque precisamente eh, una oftalmóloga alguna vez me dice, oye Anderson, ¿tú por qué no te pones unas prótesis en vez de tus ojos? Porque así te verías más simpático, o sea, así te parecerías más a la norma, ¿sí? Y cuando me hace esa afirmación, Lina, pensé inmediatamente en las gafas oscuras que hemos usado los ciegos históricamente, ¿sí? Aparentemente desprovisto de cualquier apuesta ideológica, o sea, usar unas gafas negras, pues uno dice, pues, ¿qué hay detrás de eso? Nada. Pero en mi perspectiva, Lina, detrás de unas gafas negras hay una política, por decirlo de alguna manera, o una práctica social en torno al ocultamiento. Entonces, ¿al ocultamiento de qué? De ese ser ciego, de ese ser ciego. Ahora, Lina, hay unas apuestas de múltiples sectores sociales muy performáticas, digamos, en donde el cuerpo que no corresponde a esa estética dominante se manifiesta. ¿Se manifiesta cómo? Transgrediendo la mirada, ¿sí? Entonces, usted, digamos que no sé, las personas con discapacidad históricamente, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Han estado ocultas en la casa, ocultas en instituciones, se ocultan tras la ropa, se ocultan tras unas gafas negras. Pues en este momento los movimientos sociales, las personas con discapacidad y muchos otros, su apuesta es performática y eso implica mostrarse, o sea, mostrar el ser, mostrar esa parte del ser que es el ente, el cuerpo, la cosa. Ese es mi cuerpo y así lo muestro. Entonces, insisto, las luchas de las personas con discapacidad no son solamente en el terreno de los derechos humanos, Lina. Aquí hay apuestas o luchas estéticas, luchas epistemológicas, luchas existenciales o ontológicas, etcétera. No, yo creo que nos acabas de dar muchas cosas muy interesantes. María Burgos te manda un saludo desde Ecuador, nos dice que siempre ha admirado mucho Súper tu bella, trabajo. saludes a María. Sí, 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 sí. Bueno, y aquí quisiera hacerte una pregunta entonces, que creo que ya lo has tocado de varias formas, te has acercado mucho a este tema. Quisiera aquí preguntarte, como para cerrar un poco todo esto que nos has dicho, ¿por qué es importante entonces que hablemos de diversidad? Porque es importante que nos planteemos ese término de diversidad, que podamos como comprender esto y que nos hace a nosotros diversos entonces. Mira, el concepto de diversidad es un concepto que tiene ambigüedades, que uno puede construir, Lina. O sea, yo vuelvo a la filosofía, pero me parece que los estudios sobre discapacidad pues tienen que involucrar también el pensamiento filosófico. Y ese concepto de diversidad uno puede construir, uno puede encontrar, voy a ponértelo en estos términos, uno puede encontrar un lado positivo de la diversidad y un lado negativo de la diversidad. O sea, quiero decir, un uso negativo y un uso positivo. Un uso negativo que implica pensar que la diversidad es un discurso de la exterioridad, o sea, es un discurso de ellos, de los otros, que a mí no me toca. Entonces, un gran amigo mío me decía alguna vez, oiga, hermano, mire, yo no tengo discapacidad,
no hago parte de la población LGTBI, no soy indígena, no soy afro, o sea, soy clase media. Entonces él me decía, yo no me reconozco en la diversidad. Entonces, claro, el discurso de la diversidad es un discurso que es mal usado, es un discurso para simplemente hacer referencia al otro, o sea, al extraño, a lo, digamos, a lo, si se quiere, inconmensurable, o sea, lo que no se puede incluir del todo. Entonces, el discurso de la diversidad no es un discurso de ellos, de los otros, sino que pues implica, digamos, la naturalidad, la naturaleza del ser humano. En ese sentido, si pensamos a la diversidad ya ahora desde un uso positivo, pues evidentemente la diversidad es un discurso propio de los derechos humanos, o sea, basta con mirar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su primer artículo, en donde dice, bueno, todos tenemos los mismos derechos, independientemente del origen nacional, étnico, ideología política, etcétera, etcétera. O sea, el discurso de la diversidad es un discurso propio de los derechos humanos, o por lo menos que se desarrolla con los derechos humanos, y pues la clave o lo fundamental es que el ser humano no es unívoco, el ser humano no es unidimensional, o sea, el ser humano no es homogéneo. Fallamos si pensamos que el ser humano es homogéneo. Por eso, algunos dicen, es que los derechos humanos hablan del humano en abstracto, o sea, como que, ¿dónde me reconozco yo ahí? O sea, yo me reconozco como hombre ciego, joven, o me reconozco como mujer con discapacidad afro en los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, claro, insisto, o sea, el discurso de los derechos humanos, de la diversidad, de la equidad, son discursos que en última lo que buscan es el reconocimiento, la identidad y la redistribución. Entonces, ¿por qué es importante el discurso de la diversidad, las prácticas, digamos, en torno a la diversidad? Pues porque hay millones de seres humanos que, por efecto de sus particularidades, de tener unos ojos que no ven como los míos, de tener unas piernas que no caminan, de pensar y habitar el mundo de una u otra manera, pues en razón de ello son excluidos. Son excluidos del capital sociocultural. Entonces, eso genera sufrimiento, Lina. O sea, la exclusión social en razón de la diversidad, etcétera, genera sufrimiento. Luego, las políticas públicas no tienen ningún sentido si no es para resolver ese sufrimiento humano. Entonces, ¿por qué es importante la diversidad? Hablar de la diversidad, porque es un discurso que reconoce que el otro sufre, que hay sufrimiento en razón de una identidad que ha sido desconocida arbitrariamente por la sociedad. Me parece muy interesante esto que tú planteas y quisiera aquí hacerte alguna pregunta porque sé que algunas personas que nos ven son docentes o pueden ser padres, madres, ¿cierto? Que están educando a esas nuevas generaciones, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y quisiera preguntarte, desde tu perspectiva, desde ese análisis que tú has hecho, y no, este no sería un consejo, una recomendación, mucho menos una receta, ¿no? Pero, ¿qué crees tú que podemos hacer, tal vez desde el discurso, desde la acción, para que los niños y las niñas desde esos primeros años puedan comprender ese concepto de la diversidad, ¿no? Puedan comprender ese concepto de la diversidad y también puedan construir ese reconocimiento sin importar, y aquí yo creo que tú acabas de decir algo muy importante, y es que el reconocimiento muchas veces es, bueno, pero ¿a qué grupo poblacional tal vez excluido pertenezco? No, no pertenezco a ninguno, entonces no hablo de esto, ¿no? Sino que reconocer, acabas de decir un concepto que me parece súper bonito y es desde mis propias, no sé, afiliaciones, pensamientos, creencias, ¿no? Y creo que ahí también hay una clave fundamental para comprender la diversidad, ¿no? Entonces, desde todo esto que hemos hablado y de ese concepto que tú nos planteas de la diversidad, de los derechos humanos, ¿cómo podemos nosotros empezar a construir una nueva sociedad? Que eso se viene construyendo, pero de esas nuevas generaciones, de esa comprensión, de esa diversidad, desde los derechos, desde comprender tal vez algunas luchas
o tal vez también esos autorreconocimientos. Mira, creo que has utilizado un concepto clave aquí, es el de la comprensión. O sea, el ser humano no puede estar arrojado en el mundo simplemente existiendo. O sea, no podemos estar arrojados existencialmente en el mundo, sino, como tú lo has dicho, Lina, debemos estar comprensivamente en el mundo. Y estar comprensivamente en el mundo es comprender que la diversidad también, que la diversidad es la experiencia con el otro. O sea, es entender que lo que nos pasa como una experiencia sobre la cual debemos sentirla, vivirla comprensivamente. Y con los niños y niñas pasa algo muy interesante, y es que en una perspectiva podríamos decir que los niños no han tenido una experiencia con la diversidad. O sea, fíjense que cómo se, digamos, si uno da, insisto, una mirada desde, no sé, todo el proyecto, desde la colonización para acá, por poner una fecha, si nosotros hacemos una revisión histórica de qué es lo que ha pasado con el otro, entonces el otro, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, los niños con discapacidad han estado en instituciones, han estado bajo la figura de la educación especial, o sea, han estado institucionalizados, ¿sí? No ha habido una experiencia de la diversidad en los niños, no la ha habido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que, creo yo, o sea, hacia dónde tiene que, o qué es lo que tiene que pensar la escuela como institución? Pues que la diversidad sea una experiencia, pero una experiencia que se vive de manera comprensiva. ¿Y qué es vivirla de una manera comprensiva? Pues comprender que precisamente en razón de esa diversidad al otro se le ha eliminado, se le ha ocultado, se le ha intentado normalizar, perdón, disciplinar. Entonces, claro, la diversidad es una experiencia que empieza en la familia, se consolida en la escuela, pero se debe entender como una experiencia del ser humano, como una experiencia del ser, del ser. Insisto, debemos estar en el mundo de manera comprensiva, o sea, comprender cómo es que he llegado a ser lo que soy, ¿sí? Parte de la conciencia política de las identidades es que reconocen cómo es que han llegado a ser excluidos, por ejemplo. O sea, ¿por qué razón es que las comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades afro, han sido excluidas? Las mujeres, por ejemplo, han sido excluidas de las ciencias, de las ciencias naturales, a través de la historia. O sea, comprender ese tipo de exclusiones, de razones o sí, circunstancias por las cuales la diversidad ha sido eliminada, ha sido ocultada, etcétera, pues nos va a permitir pensarnos. Yo no creo que un futuro, Lina, yo creo que pensarnos el futuro es postergar, digamos, resolver los problemas que tenemos ahora. O sea, la pregunta no es cómo hacemos para que el futuro sea mejor, yo no creo, yo creo que esa es una pregunta obvia. Y pues esa pregunta no la responde la filosofía. Yo creo que la pregunta es qué hacemos con lo que somos ahora, o sea, con el presente, ¿sí? El problema es con el presente, no es con el futuro. Anderson, me encanta esto que tú planteas. Creo que como tú acabas de decir hace un momento, siento que por lo menos a mí y espero que a otras personas también, me has dejado, me has dejado con muchas preguntas que en este momento las estoy meditando, o sea, no podría sacarlas porque las tengo organizándose en mi mente, pero creo que sí me ponen a reflexionar frente a la diversidad, frente a ese reconocimiento, frente a todo lo que hemos hablado en la sesión de hoy. Y creo que en poco tiempo voy a tener que volver a invitarte Con porque, gusto. porque realmente la conversación ha sido muy enriquecedora comprender esas perspectivas, aprender también. Creo que la conversación con el otro es muy interesante ese aprendizaje, ¿no? Anderson, muchísimas gracias. El tiempo siempre se me pasa volando cuando hablo contigo.
Y ya para finalizar un poco esta conversación, quisiera que esta pregunta me encanta hacerla, ¿no? Pero Ajá, quisiera que en las tres palabras, como esas tres palabras que más, que se te vengan a la mente, como las tres primeras palabras que se te vengan a la mente, cuando yo te digo qué significa para ti vivir con el otro, ¿sí? Como ok. esas tres primeras palabras que se te vengan a la mente. Pero solo menciono las palabras, no las desarrollo. No, 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 para nada. Bueno, ok, ok. Entonces yo creo que la primera palabra es ética, la otra palabra es responsabilidad y la otra es sufrimiento. Pero déjame, solamente las explico brevemente. Sí, claro, Ética, ¿por no, me qué? parecen geniales. Ética, ¿por qué? Porque o sea, la relación con el otro es ética. O sea, la relación con el otro es una relación que cuestiona mis arbitrariedades, o sea, que cuestiona mi libertad, si se quiere. Entonces, el primer concepto para pensarme en la relación con el otro es ética. O sea, que yo puedo ser arbitrario con la libertad que tengo respecto al otro. El segundo concepto que propuse fue responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Porque yo tengo una responsabilidad por el bienestar del otro. O sea, aquí la filosofía de Manuel Levinas es absolutamente hermosa. O sea, Levinas nos dice, nos plantea ese gran reto, digamos, de la ética y es, usted tiene que hacerse responsable por el sufrimiento del otro, ¿sí? Por el bienestar del otro. Y el tercer concepto que propuse fue el de sufrimiento. ¿Y por qué el sufrimiento? Porque el otro sufre. El otro sufre cuando se le excluye. El otro sufre cuando no satisface sus necesidades. El otro sufre eh, cuando nos reclama, por ejemplo, atención. Entonces, sí, creo que esos tres conceptos. Bueno, yo creo que el cuarto es ese, reclamo. Si me permites un cuarto. Entonces, ética, responsabilidad, Claro que sufrimiento y sí. reclamo. El reclamo es porque el otro siempre nos está exigiendo atención, ¿sí? Y si se quiere en estos términos, el otro lo que está diciendo es, inclúyame, si se quiere pues en esos términos, inclúyame. Le exijo que me incluya. Esos cuatro conceptos pondría sobre la mesa, Lina. No, Anderson, no, el cuarto me encantó porque creo que esa exigencia y ese reclamo también es común a los seres humanos. O sea, no es un grupo poblacional excluido, como tú nos dijiste al Uh principio, -huh. que creo que es muy importante si hablamos de diversidad, si hablamos desde este concepto que tú nos planteas, como tú lo denominaste, positivo de la diversidad. Es tal vez dejar de pensar en esas dicotomías, ¿no? El Sí, que incluye y el que excluye. O sea, digamos que creo que lo que he podido comprender de las luchas de las personas con discapacidad es desmarcarse de esa dicotomía de que, oye, tú a mí me haces un favor, ¿no? Tú me haces un favor de incluirme, tú a mí no es eso, es tal vez esa responsabilidad por el bienestar exacto. del otro, que tanto una persona con discapacidad lo tiene conmigo como yo también lo tengo por una persona con discapacidad, Exacto. y tal vez dejar de hablar del otro como alguien ajeno a mí, sino como alguien que yo lo reconozco, ¿sí? Pero no como esa población que está tan lejos de mí, como nunca en la vida he conocido a alguien con discapacidad, o tal vez yo nunca he tenido discapacidad, entonces yo ni reconozco ni hago nada allí, ¿no? Sino empezar a construir que hay una diversidad y que en esa diversidad puede haber unas luchas por ese reconocimiento, que pueda haber un sufrimiento y esa responsabilidad que tenemos mutuo. Y creo que aquí me llevo muchas cosas muy interesantes de esa autorreflexión también. Y te insisto, ¿no? Me alegra muchísimo, muchísimo haberte tenido en esta entrevista. Me alegra muchísimo todo lo que nos compartes desde tu estudio, desde tu percepción y desde tus propias reflexiones. Creo que nos llena realmente
de perspectiva y de pensarnos entonces esas formas de relacionamiento, ¿no? Anderson, muchísimas, muchísimas gracias. Y para terminar, quisiera, sé que hace poco publicaste un libro, quisiera que pues también ponerlo aquí como el título para que algunas personas que quisieran también leer un poco más desde la perspectiva que tú tienes, que también pudieran conseguir un poco más de información. Lina, gracias. Bueno, tengo varias publicaciones. Bueno, primero, pues gracias por la invitación. Espero más que ser concluyente provocarlos. Sé un poco que la filosofía a veces parece una cosa, digamos, que está en la estratosfera, pero en realidad creo que a estos análisis hay que imprimirle esa apuesta también, filosófica, política, ética, etcétera. Entonces, bueno, espero haber aportado en ese sentido. Y tal vez, pues agradecerte, digamos, por la posibilidad que me das de compartir mis publicaciones. Ahí en internet hay varias, pero tengo dos en particular que quisiera recomendar. Una tiene que ver con la tesis de maestría de una de mis maestrías que fue publicada por la Universidad Central. Se llama la desnaturalización de la inclusión social de la discapacidad, de sujeciones desde una lectura Foucaultiana, 2018 creo. Y la otra publicación es una publicación reciente que construimos conjuntamente con varios colegas, hombres y mujeres, un libro publicado por la Universidad Nacional, que se llama Discapacidad, Conflicto Armado y Construcción de Paz. En ese libro tengo un capítulo en donde hago un análisis sobre las víctimas de los falsos positivos que fueron personas con discapacidad. Es decir, las víctimas con discapacidad de los falsos positivos. Ahí van a encontrar también perdón, algunas reflexiones en torno a ese tema puntual de discapacidad y conflicto armado. Muchas gracias, Alina, por la invitación. Muchas gracias, Anderson. Y bueno, ahí súper provocados también para leer estos textos escritos por Anderson, también para seguir profundizando, seguir ampliando. Y creo que, bueno, aquí un compromiso, como tú lo dices, también político, ¿no? De pensarnos entonces desde la diversidad, en esa perspectiva de derechos. Anderson, muchísimas gracias y espero realmente verte muy, muy, muy pronto y escucharte también. Que estés muy bien. Muchas gracias, Alina. Saludos a todos y a todas.